Vamos a empezar este segundo corte, como les decía, con todo lo que tiene que ver con las estructuras de diseño para poder garantizar los sistemas de abastecimiento. Cuando yo hablaba de abastecimiento, o bueno, hace un tiempo, cuando se hablaba de abastecimiento, se contemplaba incluso la red de distribución. Sin embargo, de acuerdo a la nueva regulación, ¿sí? A ese decreto 0330 del 2017, dice: existe una gran diferencia entre lo que es un abasto o un abastecimiento y lo que realmente es agua potable. ¿Listo? Que sería un acueducto. Cuando yo estoy hablando de abastecimiento, son todas aquellas unidades que yo necesito para transportar el agua, para, digamos que desde la fuente de abastecimiento, bien sea un pozo, una laguna, un río, etcétera, etcétera, yo transporte el agua o el caudal que voy a distribuir una vez la he potabilizado. Entonces, ¿cuáles son las unidades de los abastos? Yo necesito una captación, esa captación la voy a, o el agua de esa captación la voy a conducir, y para poder conducir esa agua, pues yo necesito garantizar, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos trabajando rejillas, pero esas rejillas, pues claramente van a dejar pasar material o sólidos con un tamaño importante, y esa es la razón por la cual necesito contemplar una estructura que me permita sedimentar todas esas partículas. Y en este caso, como su nombre lo indica, al ser un desarenador, significa que todas las partículas que estén por encima de un tamaño de una arena, ¿listo? Entonces deben de sedimentarse. Cuando yo hablo de una arena, ¿listo? Ustedes saben que todo esto está sujeto a una granulometría. Dentro de esas granulometrías, yo puedo tener arena fina, yo puedo tener arena media o yo puedo tener una arena gruesa. La especificación, yo digo, bueno, voy a retener todas aquellas partículas cuyo tamaño de arenas, ¿sí? Estén por encima a la de una arena fina, por ejemplo. Entonces, por supuesto, dependiendo de eso, es que va a ser la condición del diseño. Mi sugerencia siempre, y para sus proyectos, y para su ejercicio profesional, hay que hacer una granulometría del río, porque claro, si yo veo que, por decir algo, yo estoy trabajando con estos ríos del Meta, ¿sí? Donde los sólidos que se transportan son muy altos, ¿m? Entonces, llegar y hacer un desarenador que retenga partículas hasta el tamaño de una arena fina, pues seguramente me va a quedar o voy a requerir una estructura muchísimo más grande, porque las dimensiones del desarenador van a estar condicionadas a ese parámetro o a ese valor que nosotros lo vamos a llamar el tamaño de la partícula crítica. La partícula crítica va a ser esa arena media, esa arena fina o esa arena gruesa, ¿sí? Dependiendo, como les digo, de la granulometría del sitio que yo voy a permitirme sedimentar. El ancho, ¿listo? Y el largo del sedimentador depende de algo fundamental, y es la teoría de la sedimentación. Y esa es la que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Por eso para mí es fundamental, incluso antes, aquí más allá de hacer o construir la hoja de Excel para el dimensionamiento y demás, es que ustedes entiendan cómo funciona o qué es esa teoría de la sedimentación. ¿Listo? Entonces, este es el material que les decía que por favor leyera. ¿Listo? Porque no me voy a detener en él, sobre todo porque necesitamos avanzar en dos cosas. La primera, cuando yo estoy dimensionando un desarenador, ¿sí? El objetivo principal es que de este, aquí entra el caudal viene desde la boca toma o viene desde la estructura que nosotros hayamos considerado. Los desarenadores, por ejemplo, si yo estoy trabajando aguas subterráneas, pues no se utilizan mucho porque las aguas subterráneas, como yo las bombeo, yo necesito la retención de sólidos justo antes de la bomba. Incluso cuando estoy construyendo el pozo, pues debo de prever que la bomba no me aspire esos sólidos grandes para, pues de cierta manera, protegerla. Entonces, por eso los desarenadores son más particulares o se utilizan más en todo lo que tiene que ver con fuentes superficiales, captación de agua a partir de fuentes superficiales. ¿Qué es lo que hace el desarenador? Entonces,
aquí llega el caudal de diseño. En esos planos, poner por favor siempre la flecha de caudal indicando el sentido del agua desde dónde llega y cómo le está entrando a la unidad de sedimentación. Llega el caudal y lo primero que yo tengo que hacer es, como yo estoy trayendo el caudal y lo estoy transportando, yo necesito bajarle la energía cinética al agua que le estoy llegando. ¿Por qué? Porque toda la teoría de la sedimentación que les comentaba ahorita se va a llevar a cabo en la estructura o en la unidad propiamente del sedimentador. Y en esa estructura o en esa unidad de sedimentador no puedo permitirme energías cinéticas altas, velocidades importantes, porque entonces no puedo garantizar que la partícula por acción de la gravedad pueda sedimentarse. Entonces por eso es muy importante. El agua, para poder transportarla desde la captación hasta el desarenador, necesita energía cinética. ¿Listo? Necesito velocidad, porque la energía dice, lámina, así sea lámina, la energía en lámina de agua, en flujo libre es la profundidad de la lámina de agua, la energía cinética. Entonces ella viene con una energía cinética para poder transportarse, y por eso lo primero que yo tengo que dimensionar es algo que le vamos a llamar una cámara de aquietamiento. ¿En qué consiste esa cámara de aquietamiento? Entonces ella lo que hace es, coge la cinética con la que está llegando, la baja, ¿sí? De tal manera que entre la cámara de aquietamiento y la unidad de sedimentador, yo voy a poner un deflector. ¿Quién es ese deflector? Ese deflector puede ser un tabique que me asegure, por ejemplo, en este caso, flujo ascendente, en donde yo le bajo la cinética al agua que está llegando y se la paso de manera controlada a la unidad del sedimentador. Para que lo entendamos mejor, aquí está un sedimentador, ¿sí? En este caso, la bocatoma estaba por acá, el caudal se transporta, aquí hay un box culver, acá hay un canal de aducción, que les dije que es la estructura que vamos a utilizar para conectar los sistemas. Entonces acá está la bocatoma, acá está el desarenador y luego los conectamos. Entonces, la bocatoma, esto se vino con en un canal a lámina libre en este caso. Aquí hay un box culver porque por acá pasa una vía. Ese box culver lo que está haciendo es dándole cinética, como lo pueden ver acá, más cinética todavía al río, al caudal, perdón. Entonces, claro, si yo le entrego al desarena, la unidad de sedimentación es esta que ustedes están viendo acá, ¿sí? Miren, aquí claramente se puede observar los cambios, eso que este desarenador, pues uno cuando ya veía o cuando ustedes observen en estos desarenadores, que ustedes vean como movimiento del agua, eso significa que este desarenador ya llegó a su capacidad, ¿vale? O ya necesita hacer operaciones y mantenimiento, porque esto no es lo típico es que ustedes vean un espejo de agua, velocidades muy bajas, para poder, como les digo, que en este tanque de acá, que es donde se lleva a cabo la teoría de la sedimentación, todas las partículas que son mi objetivo, bien sea arenas finas, gruesas, etcétera, etcétera, puedan sedimentarse. Entonces, llega el agua con energía cinética, el agua la retengo acá en la cámara de aquietamiento, pero como les digo, su función es pasar toda esta turbulencia, ¿listo? Que seguramente voy a tener regímenes de flujos turbulentos, pasarlos a regímenes de flujo laminares, ¿listo? En donde ese Reynolds, y vamos a ver que una de las restricciones del sedimentador, de hecho, es que el Reynolds en esta unidad sea o esté por debajo de la unidad, es por decir, por debajo de 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito velocidades muy bajitas. De hecho, vamos a ver que en los diseños incluso trabajamos con unidades de centímetros para que no nos quede muy largo todas esas cifras. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos que el principio importante. Entonces llega el agua, acá este es el tabique que yo les digo a ustedes. Ese tabique puede ser un tabique, como en este caso, que es de flujo ascendente, o puede ser una pantalla perforada, que lo que me va a permitir a mí es controlar el paso. Bajo la cinética aquí en la cámara de aquietamiento, y lo que quiero es que cuando le entregue el caudal al tanque sedimentador, que es donde se va a llevar a cabo la sedimentación, el agua se le entregue
de manera muy controlada para no acelerar otra vez el flujo que está llegando en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, importante, cámara de aquietamiento, pantalla deflectora, ¿sí? O perforada, dependiendo de cómo quiero manejarlo. El tanque sedimentador, que es donde se va a llevar a cabo la teoría de la sedimentación. Y luego, pues tengo que volver a darle energía. Aquí le quito la energía cinética. Aquí hago la sedimentación y una vez logro que esto se, la teoría de la sedimentación, vuelvo a través, por ejemplo, de un vertedero o de alguna estructura que me permita retornarle otra vez la energía cinética que cambié aquí para poder seguir transportando el flujo aguas abajo de la unidad del desarenador. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la teoría de la sedimentación? Ahora sí, aquí están las partículas, ¿sí? En función del tamaño, esto es, digamos que de la granulometría general de la arena. Entonces ya sabemos que me dicen que una arena muy fina puede estar entre 0.05 milímetros y 0.1 milímetro. Que una arena muy fina, perdón, puede estar entre 0.1 y 0.25 y una arena media entre 25,05 y arenas gruesas entre 0.5 milímetros y 1. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo, como les digo, de cómo quiero yo esa, o ese objetivo, pues voy a establecer qué tipo de arena voy a integrar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí pues lo que hablábamos, y ahora sí entremos al detalle de qué es la teoría de la sedimentación. La teoría de la sedimentación fue propuesta por Hazen y Stokes, en donde lo que hacen es, si usted tiene, vamos a explicarla aquí para que lo entienda. Esto es pregunta de incluso saber pro, examen, ¿listo? Porque parte del diseño fundamental es entender esto cómo se correlaciona con esas restricciones de las características del flujo y esas restricciones del por qué yo debo de considerar esa teoría. Entonces, voy a abrir acá Excel. Acuérdense, yo siempre voy a usar Excel porque me permite, ¿sí? No solamente ir en mi tablero, sino que además me permite ir a hacer cálculos y extracto. ¿Ok? Entonces, desarenador. Entonces, pongámosle acá cuidado. ¿En qué consiste la teoría de la sedimentación? La teoría de la sedimentación, que como les dije fue propuesta por Hazen y Stokes, dice lo siguiente. Usted tiene una partícula de arena, por eso se llama desarenador, independientemente de si es gruesa, fina o demás. Esa partícula de arena va a sedimentar por acción de dos fuerzas. Tengo una arena y yo voy a tener que esa arena va a estar sujeta a, por un lado, ustedes en mecánica de fluidos veían, el peso va a ejercer una fuerza, ¿sí? Y la boyante va a ejercer la otra fuerza, que sería la contraria. Entonces, esta arena tiene un peso, ¿sí? Y por tanto, por acción de ese peso, voy a tener, insertemos acá, voy a tener que la fuerza de gravedad, que es la que ejerce el peso, aquí es igual
Si yo quiero calcular la fuerza, ¿cómo la hacían en mecánica de fluidos? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señora. Si no estoy mal, es la densidad, ¿A qué es igual la creo. fuerza de gravedad? Ujú, ujú. Entonces vamos a La, ponerla acá. Es el peso específico ajá. o la densidad. En este caso va a ser la densidad de qué? De la arena. De la arena. ¿Mm? Entonces yo digo, es la densidad de la arena por la gravedad, ¿sí? ¿Por quién? ¿Qué unidades tiene el peso específico? Densidad por gravedad es peso específico. Tiene que ser como no, una altura, no, ¿Qué unidad Por tiene el la peso gravedad, específico? por Ujú, la gravedad. sí. Densidad por gravedad me da el peso específico, ¿cierto? Y la pregunta es, voy a ponerlo acá. Gravedad por ¿Es una altura? densidad. ¿Qué unidades tiene el peso específico? ¿Qué unidades tiene la densidad? El peso específico creo que es newton metro cúbico, ¿no? El peso específico es newton metro cúbico. Y si esto es una fuerza, entonces ¿por quién tengo que multiplicar para que me dé unidades de fuerza? Newton metro cúbico y para que me dé unidades de fuerza, que son newton, ¿por quién tengo que multiplicar el peso específico? por un volumen. Por el volumen de la arena, ¿cierto? Esto fue lo que nos enseñaron a nosotros en mecánica de fluidos. Ahora, él ejerce una fuerza, el peso, y el agua dice, ah, bueno, yo le ejerzo otra, que es la boyante. Entonces, ¿cómo nos quedaría la boyante? La gravedad iría negativa. Mm, son Bueno, opuestas, pero ya ahí cuando hagamos la sumatoria de fuerzas. Pero en este caso, ¿cuál es la fuerza boyante? ¿Quién está ejerciendo la fuerza? Acuérdense, Arquímedes. ¿Qué decía Arquímedes? el fluido, ¿no? Entonces ahora va a ser la novela de la arena, ya es la densidad del agua, ¿sí? Y ahora el volumen de quién. Eso está totalmente sumergido. Y entonces Arquímedes me decía, la fuerza o el volumen desplazado es proporcional a quién. La Él masa decía del así. objeto sumergido, no. Exacto, entonces sí, 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 sí. Entonces él decía, si yo me, o él vio, él fue y se sumergió en su bañera y dijo, uy, lo que yo estoy desplazando es proporcional al volumen que estoy sumergiendo. Entonces, el volumen de acá y este volumen es exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa? Resulta que la arena está ahí como que entre sedimenta y no sedimenta, ¿sí? Porque claro, ella tiene un peso, la boyante ejerce otra fuerza. Ese peso específico, acuérdense, o esa densidad va a depender de la temperatura, ¿listo? Y entonces, en ese ejercicio, en ese trabajo que está haciendo la arena, entre si sedimenta o se suspende, ¿sí? Se va a generar una fuerza adicional y es la que llamamos la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es la que hace que o la arena sedimenta o la arena no sedimenta. ¿Listo? Entonces, si yo hago ahora sí sumatoria de fuerzas, esta va a ser la fuerza, la voy a llamar fuerza de rozamiento. Y vamos a ver a quién sería igual esa fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que es la que hace que, como les digo, en que entre sedimente o no sedimente. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, esto me va a dar. Luego sumatoria de fuerzas en la dirección vertical. Entonces, en esa sumatoria de fuerzas, yo voy a tener que
la fuerza de gravedad extraño mucho el tablero, créanme. Ingeniera, una pregunta ya que mencionas que extrañas el tablero. ¿No cabe la posibilidad de que se hagan clases presenciales como ya se está haciendo en otras asignaturas? El problema es que esta, como tal, no sé qué, no se propuso como dentro de las que estaban en la modalidad semipresencial. ¿Cuál es el problema? La disponibilidad de salones. Como ustedes saben que no todos están disponibles, ¿sí? Entonces, dentro de la programación no se propuso. Ahora, si alguien quiere, podemos hacer puedo preguntar si hay la posibilidad de tener un salón, ¿listo? A esta hora, el problema también es la hora. Y la otra es que las clases tienen que empezar a las 10 de la mañana, creo, por la franja que está restringida. Y como nosotros tenemos es desde las 9, entonces también tendríamos que revisar eso. Si ustedes quieren lo podemos mirar. ¿Listo? Me cuentan. Pero es lo que les digo, el problema que es que como no se contempló, entonces no está dentro de la programación de salones. Y solamente creo que se habilitaron 20 salones para toda la sede, precisamente porque es donde compraron los equipos nuevos y toda la cosa. Entonces, si quieren, lo puedo averiguar, lo podemos organizar. ¿Listo? Entonces yo digo, ¿ya extrañan la universidad? Entonces acá, yo digo, fuerzas verticales van a ser igual. Entonces la fuerza de la gravedad la voy a poner positiva, por lo tanto la fuerza boyante la voy a poner negativa y esto debe ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo esta ecuación, entonces yo voy a terminar con la fuerza de gravedad, que es la gravedad por el volumen por la densidad en este caso de la arena, que la voy a llamar por practicidad la densidad del suelo. ¿Listo? Y esto va a ser menos la fuerza boyante, que va a ser el volumen, pero ahora es la densidad del agua. ¿Listo? Y esto tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. De aquí voy a sacar factor común, la gravedad y el volumen, y entonces me queda ¿qué? Quitar esto de acá. La fuerza de rozamiento va a ser la densidad del suelo, la gravedad por el volumen, menos la densidad del suelo, menos la densidad del agua. ¿Listo? Ahora, ¿quién es la fuerza de rozamiento? Esto va a ser la densidad del agua. Ustedes dirán, ingeniera, ¿qué está haciendo? Lo que estamos haciendo es demostrando la ecuación de la sustentación propuesta por Stokes. Entonces, ¿qué dice Stokes? Usted tiene una partícula de arena, esa arena tiene un peso dependiendo de la dimensión de la arena, ¿sí? Si es arena fina, gruesa, etcétera, etcétera. Luego, esa arena va a tener que hacer un trabajo y es, por acción de la gravedad, ella va a intentar sedimentar, pero la boyante va a oponerse a esa sedimentación. Por lo tanto, aquí empieza a jugar
una fuerza importante y es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es la que hace la arena como que cuando hace contacto con el agua, ¿sí? Entre sedimenta o no sedimenta, ahí es donde se produce ese rozamiento. Si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, entonces voy a tener la fuerza de gravedad, la fuerza boyante, ¿sí? En este caso, la sumatoria, y a la fuerza de gravedad menos la fuerza boyante va a ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Quién es la fuerza de gravedad? Pues el peso específico, que es la gravedad por la densidad, en este caso de la arena, que le llamamos la densidad del suelo, ¿sí? Por eso aquí puse densidad S, menos, esto nos quedaría, este sería esto nos quedaría así. Listo. Entonces, como el volumen de la arena, ¿sí? O el volumen que va a intentar sedimentar va a ser el mismo volumen que se va a intentar desplazar, saco factor común, la gravedad y el volumen, y me quedaría gravedad por volumen por la diferencia de los pesos específicos es igual a la fuerza de rozamiento. Miren aquí, esto empieza a parecerse a lo que está aquí en la ecuación. ¿Listo? Estamos demostrando esta ecuación que es lo de la velocidad de sedimentación. Ahora, ¿quién es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, como les decía ahorita, una de las cosas importantes que se debe de garantizar en esta teoría de sedimentación es que en el tanque donde se garantice, voy a ponerlo acá como una de las grandes hipótesis, es el siguiente. En el tanque donde se lleve a cabo la teoría de la sedimentación, se deberá garantizar régimen laminar. ¿Listo? Y cuando hablamos de régimen laminar, no es por debajo de 2000. ¿Listo? Cuando hablamos de régimen laminar, incluso Hazen y Stock proponen regímenes laminares donde el número de Reynolds tiene que ser o estar por debajo de 1. ¿Se acuerdan quién es el número de Reynolds? Claro que sí, porque aquí muchos vimos fluidos y los estudiamos juntos. ¿A quién es igual Reynolds? A la velocidad por el diámetro de la viscosidad cinemática. Correcto, muy bien. Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad por, entonces B mayor es el diámetro sobre la viscosidad cinemática, que era, ¿a qué era igual la viscosidad cinemática? La densidad sobre la viscosidad dinámica, o al revés. Si no estoy mal, es la viscosidad dinámica dividido la Ujú, densidad. señor. Entonces, en este caso, esa fuerza, pues ya sé esto. ¿Para qué quiero saber yo lo del número de Reynolds? Porque esa fuerza de rozamiento, probablemente ustedes la vieron en hidráulica de tuberías, y ustedes seguramente se acuerdan cuando les explicaban la subcapa laminar viscosa, que era cuando se desarrollaban regímenes laminares en las tuberías, ¿sí? Que empezaban a aparecer esas fuerzas viscosas. Entonces nos decía, las fuerzas de rozamiento, la ecuación es, a ver, esta ecuación. Entonces, para el régimen laminar, va a ser un medio
de el coeficiente de fricción, ¿sí? Por la densidad del agua pam, 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 por el área de la partícula por la velocidad con la que esté. ¿Sí? Y esta velocidad va al cuadrado. ¿Listo? Velocidad de sedimentación al cuadrado. En este caso, ¿por qué quiero saber lo del régimen de flujo? Porque este coeficiente CD es, lo vamos a determinar como el coeficiente de fricción de ¿quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién propuso esta ecuación? Señor Newton. ¿Listo? Y entonces él dice, para en el caso del régimen laminar, ese coeficiente o ese CD es igual a coeficiente de fricción de Newton y para el régimen laminar se determina como todo esto se los estoy demostrando es para que ustedes entiendan por qué es que el número de Reynolds tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Porque es que estamos condicionando esos factores. Entonces, para el régimen laminar, SCD es igual al número de Reynolds (24) sobre el número de Reynolds. Y donde ya sabemos que el número de Reynolds, entonces esto nos va a quedar a 24 sobre la velocidad por el diámetro. Esa velocidad va a ser la de Eso depende de sedimentación cómo le coja. Ya, sobre la viscosidad ya uno le sedimental. coge uno, baila. ¿Listo? Reemplazamos esto aquí. ¿Mm? El volumen va a ser el de una esfera. ¿Listo? Reemplazo mi coeficiente acá. El volumen, este volumen va a ser igual al de una esfera, que es igual a 4 pi r cúbico dividido 3. ¿Listo? Esto hacemos la relación y esto nos queda, en este caso, en función del diámetro, despejo acá la gravedad, despejo el coeficiente, ¿listo? Y aquí, ¿quién despejo de todo esto? Al final, ¿quién es el que me interesa? La densidad, ¿no? ¿Quién es el que me interesa despejar de acá?
Pues ahorita sí que ya tengo las ecuaciones, volvamos a trabajarlo. Tengo la arena. La arena quiere sedimentar, pero la boyante se opone. Por lo tanto, aquí le vamos a dejar el trabajo a la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es esa viscosidad o es producto de esa viscosidad que se va desarrollando cuando la arena hace contacto con el agua. ¿Sí? Entre esa de resuspendo o sedimento, como esa fluctuación, digamos que a relacionarse con el agua y empieza a generar fricción. ¿Listo? Entonces, hago sumatoria de fuerzas verticales, las relaciono con esa fuerza de rozamiento, utilizo la ecuación de la fuerza de rozamiento propuesta por Newton, donde me dice que es el coeficiente de rozamiento o de fricción, la densidad del agua, que es la que está generando esa fricción, el área, que es el área de la superficie de contacto, y la velocidad, que es con la que se está, digamos que de cierta manera, asociando esa condición de si sedimenta o no sedimenta. ¿Sí? Luego, entonces decimos, como en esto tiene que llevarse a cabo en régimen laminar, ¿sí? Entonces, este coeficiente de fricción de Newton va a ser para el régimen laminar. Por eso es que tenemos que garantizar que en ese tanque sedimentador se cumpla o se satisfaga esta condición. Luego, el volumen, este volumen es el volumen de la arena, que es la de una esfera. La densidad del suelo es la densidad de la arena, que es 2.65. La densidad, en este caso puedo hablar de densidades, si yo cojo esta densidad y la paso para acá, entonces puedo hablar de densidades relativas, de la densidad relativa, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿quién me interesa despejar de toda esta ecuación? El área, ¿no? El área la asocio aquí con este volumen, ¿listo? Y se van. ¿Quién es el que el área es el de la superficie plana de la esfera. También ya la conozco. ¿Quién necesito despejar de acá? ¿Cuál es el objetivo de esto? La velocidad. La velocidad de sedimentación. De ella depende que la arena sedimente o que la arena no sedimente. ¿Sí? De aquí, quien tengo que despejar es esta velocidad de sedimentación. Entonces, reemplazo todo eso y yo digo, la velocidad de sedimentación va a ser igual a la ecuación propuesta por Stokes, donde dice, para el régimen laminar y garantizando en todo momento que esa densidad del agua, o se controle esa densidad del agua, entonces la velocidad de sedimentación va a ser igual a esta ecuación que tenemos acá. ¿En dónde? Esta es la viscosidad, aquí está mío, pero aquí les voy a poner, para que no se me confundan, esta es la viscosidad cinemática, no la dinámica, ¿sí? Si yo llego y paso esta densidad acá y la pongo acá, entonces establezco, es la densidad relativa del suelo, que es para una arena, la densidad relativa es 2.65. ¿Listo? La densidad relativa del agua es 1. Este 18 sale de estos valores que estoy aquí considerando. D es el diámetro de la partícula crítica, que sale del volumen y del área y del Reynolds. Y que es finalmente al que yo voy a establecer. Entonces, esa es la teoría de la sedimentación y esas son las razones por las cuales cuando estemos dimensionando debemos de verificar que el número de Reynolds con el que estemos trabajando esté, y aquí es la viscosidad cinemática, que es la que tiene unidades, metro cuadrado segundo. ¿Listo? Centímetros cuadrados segundo, etcétera. Y que depende, por supuesto, de la temperatura de la zona donde se ubicará el sedimentador.
Esta es la teoría de la sedimentación. Es encontrar cuál tiene que ser la velocidad para que la arena de partícula que yo escoja, el diámetro de la arena de la partícula crítica, ya vamos a explicar qué significa esa partícula crítica, pueda sedimentar, teniendo en cuenta que es una arena, teniendo en cuenta que está sedimentando en agua y que, por supuesto, hay dos fuerzas que son las gravitacionales y las inerciales, ¿sí? O viscosas, perdón, que hacen que se van a oponer a ese proceso de sedimentación. ¿Listo? Esa es la teoría de la sedimentación. Entonces dice, debe de llevarse en regímenes laminares, todas las partículas se consideran esféricas, el flujo del desarenador es tomado como laminar, etcétera, por todo lo que acabamos de explicar. En relación a ese diámetro, entonces dice, si usted quiere, digamos que sedimentar hasta partículas finas, lo más conveniente siempre va a ser utilizar la ecuación de Stokes, donde me dicen diámetros por debajo de 0.01 centímetros, Reynolds por debajo de la unidad. ¿Listo? La sedimentación de gruesa, bueno, para las otras condiciones. Aquí hay algunas relaciones de viscosidades cinemáticas para diferentes temperaturas, ¿sí? Se las consiguen en cualquier tabla de mecánica de fluidos. Y ahora sí, ¿en qué consiste esto de la partícula crítica? Justo el tanque donde se va a llevar a cabo la teoría de la sedimentación, ¿sí? Que era el que yo les mostraba acá, por ejemplo, yo tengo mi cámara de aquietamiento, entra el agua, va a ser, esas dimensiones van a ser ahora en este tanque, que es donde quiero velocidades bajas, que es donde le voy a calcular la velocidad de sedimentación y es para la cual vamos a ver que esa velocidad de sedimentación va a definir las unidades del tanque que se requiere para poder sedimentar esa partícula de diámetro que yo escoja en función de las necesidades de la granulometría. Entonces, yo tengo un H, va a ser la altura. Este es un corte transversal. L va a ser, me voy a llevar esto acá también para que lo entendamos mejor. Funciona. Entonces, dimensiones del tanque sedimentador. Entonces, este tanque funcionaría de la siguiente manera. Va a ser, este va a ser 1000H, este va a ser, o sea, la altura, el tanque va a tener una base, y el tanque va a tener una longitud. ¿Listos? Entonces, el volumen del tanque, que como les digo va a ser el ancho B va a ser, vamos a ponerle la base, el tanque va a tener, esta va a ser la longitud, y va a tener la altura H. ¿Listo? Entonces, acá al lado, el agua viene desde la cámara de aquietamiento. La cámara de aquietamiento va a quedar por acá. Aquí yo voy a instalar mi pantalla deflectora.
Listo, más o menos. Entonces, por acá viene el sentido del agua. El agua llega acá. Aquí voy a tener la cámara de aquietamiento. Luego, una vez esta cámara de aquietamiento, lo que va a hacer, lo que les decía ahorita, principalmente va, o su función, bajar la energía cinética con la que está llegando el flujo. Del caudal entrante. ¿Listo? Llega acá, aquí yo voy a encontrar mi pantalla deflectora o el tabique que mostraba ahorita, que es la que me va a controlar el paso. Poner esta color para que no nos confundamos. ¿Listo? Entonces llega el flujo, pasa a través de esta pantalla deflectora y llega al tanque sedimentador. En este tanque sedimentador es donde decimos que se va a llevar a cabo la teoría de la sedimentación. Así funciona nuestro sedimentador. Aquí llega, este va a ser un tanque sedimentador. Que es donde yo voy a establecer la teoría de la sedimentación, en donde Hazen lo que propuso es determinar la velocidad requerida para que la partícula crítica pueda sedimentar. Oponiéndose a las fuerzas gravitacionales y a las fuerzas de fricción. Entonces, ¿qué significa esto? Este tanque sedimentador, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice que es el tanque donde está? Esta partícula, porque siempre va a ser la partícula crítica. La partícula crítica siempre va a ser aquella entonces se considera la de mayor dificultad para sedimentar. ¿Quién va a ser la de mayor dificultad para sedimentar? Usualmente, y se asocia con la de menor diámetro, porque es la menos pesada. ¿Listo? Entonces yo digo, si por ejemplo yo voy a sedimentar partículas o mi partícula crítica es una partícula fina de 0.05 milímetros, ¿sí? Entonces yo qué digo, si esta, que es la que menor peso tiene, ¿sí? Sedimenta, entonces todas las mayores a ella van a sedimentar. ¿De acuerdo? Eso es la partícula crítica. Yo digo, si logro sedimentar una arena fina, es porque ya sedimenté arenas medias, gruesas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando yo voy a utilizar acá el diámetro, este diámetro siempre va a tener que ser el de la partícula crítica. Porque, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Determinando cuál es la velocidad que necesita esa partícula crítica para sedimentar. Y por lo tanto, yo digo, si todo el resto de partículas, ¿sí? que tienen diámetros mayores van a tener velocidades de sedimentación mayores a esa de la partícula crítica, entonces todas van a sedimentar. Entonces, aquí lo que nos dice es lo siguiente. Si usted se asegura
que esta partícula crítica, que es la más fina, es decir, la de menor diámetro, y la que seguramente va a tener que recorrer toda la altura h y toda la longitud L, sedimenta, entonces todas las otras partículas, por ejemplo, esta partícula 2, que tiene que recorrer menos distancias, también va a sedimentar, y esta partícula 3, que también tiene que recorrer menos altura, pero igual longitud, también va a sedimentar. ¿Listo? Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, esto es como que esta es la zona 2, que son todas las partículas que no sedimentan. ¿Quiénes tienen que estar aquí? Todas aquellas de diámetro menor al de la partícula crítica. Es decir, si yo estoy, partícula crítica, si mi partícula crítica es una arena fina, entonces las únicas que pueden quedar por acá resuspendidas, que son las que seguramente no me van a sedimentar, no pueden ser otras distintas a unas arcillas o a unas condiciones, digamos, mayores a esta. Mientras que en la zona 1, que es la zona de sedimentación, van a quedar todas las partículas que sí sedimentan de diámetro mayor o igual al de la partícula crítica. ¿Listo? Esas son las dos zonas del sedimentador. Y miren que es como si yo tuviera una relación de triángulos. Esa relación de triángulos es la que, como les digo, me va a establecer a mí las dimensiones. Entonces yo digo, si yo hago una relación de triángulos acá, entonces yo digo, si esta que es la velocidad, entonces yo establezco. BH es la velocidad horizontal, es decir, es la velocidad, acuérdense que la velocidad es un vector, y aquí lo que voy a tener es, en este caso la trayectoria va a ser la hipotenusa, y lo que me va a decir es, tengo una velocidad horizontal y tengo una velocidad de sedimentación, ¿sí? Entonces yo digo, la velocidad horizontal es a la velocidad de sedimentación como L es H. ¿Sí? Hago relación de triángulos. En este caso, este B sub 0 usualmente se le va a llamar B sub 0 es la velocidad de sedimentación de la partícula crítica. Entonces yo digo, si esa partícula crítica, si encuentro esa velocidad que haga que la partícula crítica sedimente, es porque todas estas otras, que puedan que tengan igual diámetro, pero menor trayectoria o mayor diámetro, pues también van a sedimentar. Entonces, la velocidad horizontal es a la longitud, como la velocidad de sedimentación es a la altura de la sedimentación. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniera. Listo. Entonces, para ver si se me entendieron, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Vamos a poner acá. Diseño del desarenador. Entonces, vamos a poner caudal. Me lo voy acá. Voy a seguir con los caudal. En este caso, ya suponemos que, acordémonos que es el caudal máximo diario. Yo voy a suponer que ya con CAI todo es 70 litros. ¿Mm?
Voy a poner un diámetro de la partícula crítica, voy a poner D sub 0. Vamos a ponerla bien fina. 0.05 milímetros. ¿Listo? Voy a poner una viscosidad cinemática. A ver, pongámosla de 22 grados, ¿puede ser? Sí, vamos a suponer que la temperatura. °C. Por lo tanto, la viscosidad cinemática en centímetros segundos, sí, centímetro cuadrado segundos son 0.096. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la velocidad que se requiere para garantizar que esta partícula pueda sedimentar. ¿Listos? Entonces, vamos a aplicar esto grande. Sabía que ya se nos acabó la hora. Entonces, vamos a calcular la velocidad de sedimentación. Como les decía, esta velocidad de sedimentación, y como el diámetro está en milímetros, esto nos va a dar muy chiquitico. Entonces, calculémoslas en centímetros. ¿Listo? Entonces, la velocidad de sedimentación en centímetros sobre segundo va a ser igual a 981, que es la gravedad en centímetros, dividido 18 por, estas son adimensionales, la densidad de la arena, densidad específica son 2.65, la densidad del agua es 1, y esto lo dividimos entre la viscosidad cinemática. ¿Listo? Por el diámetro de la partícula, en este caso, la tenemos en milímetros, pasémosla a centímetros, que son 10, y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta velocidad de sedimentación? Perdón, acá es dividido. $23,42. A mí me da 23. 0.2342 y miren que en centímetros. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que para poder sedimentar una partícula de 0.05 milímetros de diámetro, para esa viscosidad y esa temperatura, necesitamos, en este caso, la velocidad que necesito para sedimentar una partícula de arena de 0.05 milímetros es 0.23. Entonces, ¿qué es lo que ese 0.23 centímetros sobre segundo? Es la velocidad que sería este V sub 0 que yo voy a tener acá. De tal manera que si esta sedimenta, todo el resto de partículas que van a quedar dentro de mi sedimentador
también van a ser sedimentadas. ¿Listos? Por tema de tiempo vamos a dejar acá para no dejar cortado el cálculo, pero ahí vamos en el cálculo de la sedimentación y lo que hacemos mañana es, utilizando esta velocidad de sedimentación, vamos a determinar las unidades del sedimentador. ¿Listos? Ingeniera, Ujú. ¿me podrías hacer un favor? ¿Me podrías dejar ver la pantalla completa, por favor? Sí, se Gracias. me dañó mi super gráfico. ¿Puedes poner un segundo encima de la fórmula, ingeniera, por favor? De la velocidad, de la viscosidad. Bueno, pongo pantalla completa. No, pero es que... Y mira, ahí la alcanzas a ver acá. ¿Sí la alcanzas a ver o no? Sí, señora, pero no sé por qué no me está dando. Me da con más ceros. El diámetro. Acuérdate que estamos trabajando centímetros. $981, que es la gravedad en centímetros, dividido 18, 265, que es la densidad relativa de la arena, menos 1, que es la del agua, sobre la viscosidad cinemática en centímetros, que es 0.0096 centímetros cuadrados sobre segundo, por el diámetro pasados a centímetros al cuadrado. Tenía mal la gravedad. Vale. Bueno, pues hasta ahora todos con la velocidad de sedimentación. Mañana terminamos de dimensionar nuestro sedimentador. Ingeniero, no me dejaste ver la pantalla completa. Qué pena contigo. ¿Cómo que no? Espera. ¿Más completa? Así está bien, ingeniera, gracias. Ok. ¿Listo? Sí, ingeniera, muchas gracias. Todo gusto. Se cuidan, los veo mañana. Inge, qué pena, ¿será que me permites un momento? Dime porque ya tengo una reunión, Ay, señora. no, Inge, es para un momentico, solo a las dos, ¿sí? Vale. Hasta luego, ingeniera, gracias. Feliz tarde. Hasta luego, Hasta Inge. Hasta luego, luego, profe, Inge, que gracias. estés bien. Cuidan. Oye, gracias. Igualmente. Un gusto. Luisa, dime, porque creo que ya en un ratico me tengo que desconectar, señora. Ok, Inge, Inge, es que el corte pues me quedó en 1.7. Ujú. Entonces era para comentarte que, o sea, si de verdad me puedes colaborar, de verdad mirando el parcial, sí me serviría mucho.
porque no sé si yo pueda levantar un corte de 1,7. Ay, Luisa, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Y qué pasó con el proyecto? Ay, en el proyecto sí nos sacamos 3, pero fue porque, o sea, por lo que tú dijiste, que no habíamos puesto varias cosas en el proyecto que sí están en la hoja de cálculos, pero pues realmente sí se desarrolló todo pues ahí. Mm, se desarrolló ahí, ¿cómo así? Sí. O sea, no Es se que son desarrolló en cosas la que hoja no, de a ver, yo cálculos. digo, si son un proyecto de 5 estudiantes, ¿sí? No hay justificación. O sea, no hay justificación, ¿vale? Las cosas tienen que hacerse. Si son 5 estudiantes, no me pueden mandar una hoja de cálculo. Mientras uno calcula, la otra tiene que estar haciendo planos, el otro tiene que estar buscando información, o sea, que se note un trabajo en equipo. ¿Listo? Y en cuanto al parcial, ¿qué fue lo que enviaste diferente a lo que estaba? Si yo hago eso No, contigo, Inge, Luisa, tengo que hacerlo con todos, con todos, con todos, con todos. ay, sí, Inge, yo sé. Es que mira, yo le di, o sea, a pasarlo al PDF y solamente se me envió la primera hoja, o sea, en desorden de las tablas y eso. Yo pensé que cuando uno se pasaba al PDF se pasaba todo el Excel, ¿sí? Pero se pasó solo la primera hoja. Y si tú dices que, pues, o sea, corroboraste con las tablas que estaban en el Excel que te envían el correo, Claro, es que ahí tú te das cuenta. yo no reviso Excel que- porque no es el parcial no es un Excel, Luisa. Sí, claro, sí, señora, yo entiendo, pero ahí yo en el Excel también puse como noticas de tal cosa, o sea, es que todo lo que, o sea, en realidad yo lo desarrollé en el Excel y lo pasé fue al PDF, ese fue mi error, o sea, que yo pensé que se pasaba todo el documento y no, solo se pasó pues la primera hoja y pues te diste cuenta que se pasó en qué, o sea, desorganizado y todo. Por eso. Aquí estoy viendo y tienes varios errores. Sí, el primero de ellos, a ver cuánto sacaste tú en el parcial. O sea, me saqué 0,5. Listo. Claro, porque no mandaste nada. Luisa, yo voy a mirar, Mm, ¿vale? Pero no te prometo nada, ¿ok? Que ya me están aquí llamando por ok, Teams. ¿Listo? Yo ay, ok, miro a ver, sí, pero sí, igual después yo lo que te te digo. agradecería. Listo. Sí, Bueno, porque es que me quedan unos 7 y pues la idea es que de verdad yo puedo pasar esta materia, pero es que es muy complicado si me quedan unos 7. hay que esforzarse, pero se logra. Sí, sí, ¿Listo? señora. Listo. Hay que Sí. esforzarse a ver. Yo miro a ver qué hay ahí rescatable, ¿vale? Tengas buen día, Luisa. Bueno, señora. Bueno, hasta luego, gracias. Chao.